Señor, hoy levantamos nuestras manos a ti, cantamos una canción de alabanza y decimos que tu brazo nunca nos falte, mi Dios. Vamos a decirle, declararle con esta canción. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. ¿Sabes qué? Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Oh, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me dio y me compró. Digámosle, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Huelen todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Sígale en su casa. La cruz. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No Y vamos a declararle, vuelvo atrás. vuelvo atrás. Vamos a decirle que tu mano sobre nosotros, oh, tu diestra, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. De nuevo, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Volvemos atrás, mi Dios. Confiamos que tú nos coges y nos das, Señor, todo lo que necesitamos cuando le pedimos con fe, con nuestra oración. Si quiere, entréguele todos tus problemas,
Todas tus necesidades, entrégaselas, pues Dios es el único que nos sostiene. Él está con nosotros. Confía en eso y vamos a decirle una vez más: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, Sí, Señor. Gracias, Padre. Hola a todos, bienvenidos a Linaje en Casa. Qué gusto saludarlos, qué gusto poder conectarnos y hablar de las buenas nuevas de nuestro Dios a través de este medio. Siempre son buenas noticias, siempre es un mensaje lleno de esperanza, lleno de liberación para nuestras vidas. Así que hoy vamos a empezar un nuevo ciclo. Ustedes saben que habíamos estado estudiando el libro de Gálatas, pero el ciclo que empezamos desde hoy es un ciclo bien especial. Es un ciclo donde vamos a entender cómo se manifiesta la carne, cuáles son las obras de la carne, pero también cuál es el fruto del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Así que nada, lo primero que vamos a hacer siempre es orar y entreguémosle esta palabra, este mensaje al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy oramos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Queremos que nos hables, queremos decirte hoy, Señor, queremos ser buenas tierras. Queremos que tú pases y siembres tu semilla y nosotros podamos dar el fruto. Así que henos aquí dispuestos, oídos abiertos, ojos muy atentos. Toda nuestra vida está con hambre de ti, con sed de ti. Así que háblanos, mi amado Dios. Te pedimos que tú quites cualquier distracción, cualquier cosa que no sea tuya, quítala en el nombre de Jesús y que en este momento nos podamos conectar contigo, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como les decía, viene un ciclo bien bonito para estos Linaje en Casa. Y es un ciclo muy bonito porque es un ciclo en el que tú vas a ver cómo la palabra hace obra en cada uno de nuestros corazones. Cómo las cosas que nosotros hablamos acá, ¿sí? Así sea por video, no es una palabra que sea vacía, que sea vana. Es una palabra que transforma porque es una palabra que viene del Señor. Y eso es lo chévere de este ciclo que vamos a empezar a ver. Porque como vamos a entender la manifestación de la carne, vamos a poder empezar a descubrir que en nuestra vida hay cosas que aún dejan ver ese viejo hombre. Vamos a entender aún más en el transcurso de esta palabra. Con este tema, juntos, vamos a descubrir cómo los pensamientos que nosotros tenemos, esos pensamientos comunes que hay en nosotros, las palabras más frecuentes que salen de nuestra boca e incluso las acciones más recurrentes que hacemos pueden no estar tan alineadas al Espíritu Santo, sino todo lo contrario, pueden ser una manifestación de la carne. Y al descubrir eso, mis amados, vamos a poder decirle: Señor, he entendido que te necesito tanto. No solo te necesito para que me protejas, no solo te necesito para que cumplas todas esas promesas hermosas, te necesito para que me transformes, porque he entendido que aún se manifiesta la carne en mi vida. Y porque es importante que no te pierdas ninguno de estos mensajes que vienen, porque recuerda que nosotros queremos ser, parecer, estar completamente hechos a la imagen y semejanza de Él, pero no es solo suficiente con que oigamos, necesitamos parecer, necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor. Entonces, para poder entender cómo se manifiesta la carne, el primer síndrome, así lo vamos a llamar hoy, el síndrome que vamos a derribar, el pensamiento que vamos a derribar para que esto tenga el fruto que esperamos, es un síndrome que lo he titulado el síndrome yo soy así. Y en este momento puedes estar pensando de ¿cómo? No entiendo muy bien este síndrome. Pues el síndrome yo soy así es el que te dice: yo soy así. Yo siempre he pensado así,
yo siempre he hablado así, yo siempre he hecho las cosas así. A mí no me vengan ahorita a decir que cambie, a mí no me vengan a decir que transforme esto, a mí no me vengan ahorita con esos cuentos de que ya no puedo decir estas cosas, que ya no puedo pensar de esta forma. No van a empezar con esas prohibiciones porque yo soy así. Llevo 10, 20, 30, 40, 50, 60, muchos más de pronto algunos, pero pueden llevar mucho tiempo engañados, mis amados, pensando que somos así. Y que como somos así, que Dios nos creó así, entonces, claro, Él me ama así. Cuando, mis amados, hoy el Señor viene a decirnos, esto es un síndrome y se tienen que liberar de eso para que puedan entender los mensajes que empiezan hoy y van a continuar por varios domingos, porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando tú dices, yo soy así, yo soy de mal genio, yo soy envidioso, yo soy celoso, yo soy lleno de pleitos, de contiendas, hay algo que no cuadra, porque el Señor no es así. Entonces, si somos hechos a su imagen y semejanza, nosotros no somos hechos con esa naturaleza. Entonces, este síndrome lo que viene a decirte es, no te preocupes, no cambies nada, así estás perfecto, tú eres así, así te crearon, así hablas tú, así piensas tú, así actúas tú, así que tranquilo, no tienes que hacer nada. Y el enemigo lo que busca es engañarte con eso. ¿Y por qué engañarte? Porque él no quiere que tú experimentes el poder transformador de nuestro Dios, porque a él le conviene que tú sigas en esa carne, en ese pecado, en esas cosas malas, que no te conviertas en esta obra hermosa, gloriosa que Dios tiene para cada uno de nosotros y en lo que quiere convertir tu vida. Ese síndrome de yo soy así, lo que quiere es que le sigamos dando rienda a nuestra carne. Nos engaña haciéndonos creer que nadie tiene el poder para cambiarnos, que es algo que es natural, normal en nosotros, cuando eso no es natural. Nuestra naturaleza es divina y nuestro Señor no es así. Entonces, para que tú me entiendas un poquito más de lo que estamos hablando, de esas manifestaciones de la carne y de por qué es importante derribar ese síndrome del yo soy así, te voy a dar unos ejemplos. El primero es, yo soy así, así es mi carácter, así soy yo no me dejo de nadie. Y si hay que pelear, pues peleamos, porque yo no me dejo de nadie. A mí desde chiquito me enseñaron que si había que pelear, pues peleábamos. Primera palabra que quiero que tengas ahí guardada, pleitos. Otro síntoma de este síndrome es la gente sabe cómo soy yo, la gente sabe cómo hablo yo, la gente sabe cómo pienso yo. Yo les digo las cosas como sean, gústenles o no, se pongan bravos o no, les cause herida o no, la verdad a mí no me importa. Y si es para pelear, pues yo así hablo. Contiendas y disensiones. Dos palabras más, contiendas y disensiones. El tercer ejemplo que quiero colocarles en este momento es, yo siempre he sido así, es que yo soy tan responsable que por eso mi trabajo es lo primero. Yo soy tan comprometido con las cosas que hago que por eso mi familia es lo primero. El deporte es lo primero, mi estudio es lo primero. Un montón de cosas que son lo primero, cuando ¿qué debería ser lo primero en nuestras vidas? Nuestro Dios es lo primero que debería ser. Entonces, una cuarta palabra, idolatría. ¿Y qué es esto? Pleitos, contiendas, disensiones, idolatría. ¿Qué son eso? Son obras de la carne, manifestaciones de la carne. Entonces tú puedes estar en este momento diciendo, no, pero es que la carne se manifiesta con cosas feísimas. Si uno roba, si uno asesina, si uno hace este tipo de engaños y corrupción de la forma tan horrible que ahora estamos viendo, esos son obras de la carne. Pues mis amados, esto que acabamos de leer, pleitos, contiendas, palabras que no sean concernientes a la paz, también son obras de la carne. Y es lo que queremos venir a estudiar para que el Señor venga y nos sane a todos nosotros. Con estos ejemplos creo que ya es más claro y que vas a poder empezar a entender de qué vamos a hablar. Entonces, este nuevo tema, este nuevo ciclo que no te lo puedes perder, debes estar conectado a cada uno de los videos que vamos a estar subiendo a la plataforma, nos va a permitir entender cómo se manifiesta la carne. Y al tú poder saber cómo se manifiesta, tú poder identificar cómo se manifiesta la carne, vas a poder decir, Señor, te necesito en este momento, necesito que cambies mi vida, necesito que me transformes. Yo no quiero ser así porque yo sé que no te agrada. Entonces, ahora que he entendido que esto es una manifestación de la carne, que esto no es que yo sea así, que yo piense así, que yo hable así, que yo actúe de esta forma, que eso es una mentira del enemigo que yo me había creído por mucho tiempo. Ahora que he entendido eso, que entiendo, identifico, detecto cómo se manifiesta la carne en mi vida, ahora puedo decir, transfórmame, cámbiame, moldéame a tu imagen, haz tu obra en mí.
Imagínense qué cosa tan hermosa y qué cosas tan bonitas vamos a empezar a aprender. Entonces, ¿cómo a veces trabaja la carne en nuestras vidas? ¿Cómo a veces la carne nos gana ciertas peleas? Tenemos que reconocerlo y cedemos. Le damos rienda suelta a esa carne, como lo dije anteriormente, y a veces no podemos frenarla. Pero estos estudios que vamos a iniciar vienen con la parte chévere, con la parte que Dios nos equipa para frenar la carne, para que cada uno de nosotros pueda ser galardonador de Dios, para que cada uno de nosotros honremos al Señor con las cosas que hacemos. Entonces, con esta introducción de cómo se manifiesta la carne y el primer síndrome que vamos a derribar, a quitar de nuestras vidas, de yo soy así, no, ya no vas a pensar de esta forma, vamos a empezar a leer Gálatas 5, versículos 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Qué bonito, ¿no? Duro, pero muy bonito. Quiero que leamos solo la primera parte del 19 y dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y empieza una lista de cómo se manifiesta la carne. Antes de entrar en el tema grueso de este mensaje, de esta introducción que el Señor tiene para nosotros en este día, quiero que pensemos en lo siguiente. El Señor no nos envía a una pelea, el Señor nos envía a una batalla si no estamos completamente equipados para poder ganarla. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es ese plus que hoy nosotros tenemos para poder decir: esta batalla también la ganamos, esta pelea también la ganamos? Está en la primera parte del versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu. La clave, mis amados, para que esto que estamos hablando se convierta en realidad y podamos decir: realmente fui transformado por el Espíritu Santo de Dios, es andar en el Espíritu. Escuchen muy bien, andar en el Espíritu. Tú puedes estar pensando en este momento: esto, la verdad, empezaron otra vez con el tema de que tengo que cambiar, de que tengo que mejorar, de que tengo que transformar. Eso es imposible, eso es muy difícil, eso es una locura. Tú puedes estar pensando en esto, mi amado. Por eso, para que esto no sea difícil, no sea imposible y no sea una locura, lo primero que hoy debemos entender es: yo no soy así. El Señor tiene para mí planes mejores. Y segundo, debo andar en el Espíritu, debo pensar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Una buena noticia que hoy vamos a recordar es que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nuestros corazones, vive en nuestros corazones. Y Él no vive aquí en mi corazón porque no tenga donde más estar, porque no tenga donde más vivir. Él vive aquí porque anhela que nosotros podamos tener una vida que le agrade a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para que esto que estamos hablando no sea imposible, no sea difícil, no sea una locura, para que tú hoy ese síndrome del yo soy así lo eches a un lado, porque el Espíritu que mora en nosotros es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Eso dónde está? Revisémoslo rápidamente. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Entonces, eso que tú pensabas que lleva en tu vida mucho tiempo, que tú llevas pensando que tú eres así, de esa forma, tú siempre has sido tendiente a las peleas, tú siempre has sido tendiente a las malas palabras, tú siempre has sido tendiente a la idolatría, a los pleitos, a todo eso, que ahorita vamos a hacer un breve lectura de lo que vamos a ver en los próximos mensajes. Eso no es la forma en que Dios te diseñó. ¿Y cómo vas a salir de esto? Andando en el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios nos da poder. ¿Poder para qué? Para saber que Dios puede cambiar cualquier cosa. ¿Amor para qué? Para saber que aunque somos pecadores, el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros por amor a nosotros. Y la tercera, que me gusta mucho, es algo que quiero que recuerdes todos estos días, es dominio propio. ¿Qué es ese dominio propio? Que tú no digas: es que yo soy así, entonces yo siempre hago las cosas así. Pues dominio propio es poder sujetar la carne y decir: ok, lo hacía así,
Sí, puede que lo hacía así, pero hoy decido no hacerlo más así, porque hoy decido agradar a Cristo, hoy decido agradar a mi Señor. Quiero que escuchen esto. Bueno, voy a permitir leer una parte. Dice, la forma del verbo griego que se traduce andad. Recuerden que el Señor nos dijo, anden en el Espíritu. Eso es lo primero que estamos revisando antes de entrar a hablar de la carne, de la manifestación de la carne. El consejo es, anden en el Espíritu. Entonces, el verbo griego que se traduce andad indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andar también implica un progreso, porque a medida que cada uno de nosotros nos sometemos al control del Espíritu Santo y en obediencia respondemos a sus mandatos, es decir, a lo que está escrito en la palabra de Dios, nuestra vida espiritual crece, vamos subiendo de nivel. Esto es muy, muy bello, mis amados. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos dice es, anden en el Espíritu, crezcan a través del Espíritu, en una acción continua, no se queden quietos, no se queden ahí estáticos, sino anden, muévanse, crezcan en mí. Es una palabra que implica progreso. Entonces esto es algo que podemos lograr, mis amados. Por eso quería arrancar con esta parte. La podemos lograr, podemos dejar de pensar de la forma que habíamos pensado, y no porque todo esté mal, no, entiéndanmelo bien, es porque a veces ciertos pensamientos pueden reflejar esa manifestación de la carne. Podemos dejar de decir palabras hirientes, malas palabras que hemos dicho por mucho tiempo. Yo siempre he hablado así. Pues el Señor hoy nos está diciendo, progresen, caminen, vivan en el Espíritu y vivan siendo transformados por el Espíritu. Esto es algo que debe transformar nuestras vidas. Estos mensajes que siguen de hoy en adelante van a ser mensajes que van a transformar lo más profundo de tu corazón y vamos a ver los frutos en la iglesia. Entonces, entendiendo que podemos lograrlo, entendiendo que tú lo puedes hacer y lo puedes hacer porque el Espíritu Santo mora en tu corazón, mora en mi corazón, entendiendo que lo podemos hacer, vamos ahora sí a prender la luz. ¿Y por qué digo prender la luz? Porque puede que hayan partes en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu boca, en todo nuestro ser que esté muy oscuro. Así que vamos a prender la luz para que la oscuridad se vaya. Y en ese momento vamos a pedir la revelación del Señor. Dice, ¿qué es la carne? Entonces, a veces pensamos que la carne se refiere únicamente a la parte física de nosotros. Entonces pensamos que ¿qué es la carne? Esto que ustedes están viendo. Pero la carne es un término que no solo habla del cuerpo físico, habla de la mente, de la voluntad y de las emociones. ¿Y por qué incluye esas tres? Porque todas ellas pueden estar sujetas al pecado. Entonces la carne no es solo esto. Si mi mente se sujeta al pecado, se convierte en esa carne que hay que frenar. Si mi voluntad se sujeta al pecado y no se sujeta a Dios, hace parte de esa carne que hay que menguar. Si mis emociones no las puedo controlar y se sujetan al pecado, pues entonces yo voy a decir, no, esto no está bien, esto no es de Dios, y me voy por otro camino y me desvío del camino de Dios, y ahí empiezo a sentir, esto no es de Dios, esto es una manifestación de la carne y necesito frenarla. Entonces, en conclusión, hoy la carne la vamos a entender como los aspectos en mi vida, escucha, los aspectos en plural, que están sujetos al pecado, que están lejos de Dios, que están en oposición con el andar del Espíritu. Todo lo que está en oposición, todo lo que te aleja de Dios es una manifestación de la carne. Todo se nos va a poner en estos términos, mis amados, para hacerme entender claramente. Todos los residuos, todo eso que traemos del viejo hombre, que está, de hecho vamos a revisarlo todos juntos. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren esto. Teníamos un viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué veíamos que era el síndrome del yo soy así? Un engaño. Pues ese viejo hombre está viciado a la carne, está lleno de esos deseos de la carne. Por eso el Señor nos dice, esa es la carne, eso es lo que tienen que dejarlo atrás, tienen que dejar atrás ese viejo hombre para que ustedes hagan ese nuevo nacimiento y crezcan y sean renovados en el espíritu de vuestra mente conforme al nuevo hombre. ¿Qué es la carne, mis amados? ¿Qué es la carne?
cualquier cosa en tu vida que esté en oposición con el Señor. ¿Recuerdan lo que decía en Gálatas 5, el versículo 17? Decía, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Se oponen. Escucha muy bien, para que entendamos mejor esta parte. Quiero que vean esta ilustración que está saliendo en este momento en la pantalla, y vamos a entender de esta forma cómo se oponen la carne y el espíritu, el viejo hombre y el nuevo hombre, la carne y el espíritu, dos aspectos. Entonces pueden estar viendo en este momento ya cómo esos dos imanes se empiezan a repeler. Estos son dos conceptos de la física que hablan de las fuerzas magnéticas, una repulsiva y otra atractiva, que atrae. Esa repulsiva, como vieron en la primera parte del video, iban los dos imanes y uno se iba corriendo del otro, lo repele, lo quita de ahí, no lo quiere ver. Pues así funciona el espíritu y la carne. La carne no quiere que el espíritu lo tome, la carne le huye, nuestra parte, nuestros pensamientos que están con la carne le huyen a la luz del espíritu. Y ahora que estás viendo en la segunda parte cómo los otros se atraen, así funciona cuando nosotros solo vivimos por la carne. Si vieron que el imán lo toma, lo jala y se lo lleva. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, cada vez más y más y más y más nos dejamos tomar por esa carne, y un pecado llega a otro y llega a otro y llega a otro y llega a otro, y más se manifiesta la carne. Entonces los dos conceptos que quiero que queden muy claros son esas fuerzas, la repulsiva, que se oponen, como el espíritu y la carne, que están huyendo uno del otro. La carne diciendo, yo no quiero que el espíritu me controle, yo no quiero que el espíritu me prohíba, yo no quiero que nada de eso pase, no quiero nada de eso. Yo quiero unirme, como en la atractiva, a la otra carne y darle rienda suelta a la carne, que no importe lo que pase, que no importe, como si no hubiera mañana, vamos a darle rienda suelta a la carne. ¿Y qué dice la palabra? Y estos se oponen entre sí, se oponen, es decir, que como esos dos imanes no se encontraban y el uno corría al otro, así le pasa al espíritu y la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis amados? Vestirnos de ese nuevo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente, renovarnos para que esas manifestaciones de la carne las podamos controlar, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha dado el dominio propio para poder hacerlo, mis amados. Entonces, ya que entendimos un poquito más cómo es esta batalla, permítanmelo decir así, entre el espíritu y la carne, entre cómo mis pensamientos, mi vida entera puede estar manifestando la carne o puede estar manifestando el espíritu, que es lo que queremos, vamos a entender cómo se manifiesta. ¿Listo? Entonces, mi carne incluye, recuerden la definición, mi carne incluye mi cuerpo, mi voluntad, mis emociones y mi mente. Y la carne está en oposición al espíritu. Entonces, con esto, ¿qué puedo entender? Que hay muchas formas en las que la carne se manifiesta. Otra cosa que quiero que quede súper claro, mis amados, no solamente, escuchen muy bien, no solamente la carne se manifiesta cuando el pecado se materializó. A veces pensamos, ay, una mentira, no, se me manifestó la carne. No, es que hice algo que no debía, se me manifestó la carne. No, es que cometí un pecado, se me manifestó la carne. Sí, son manifestaciones de la carne, pero mucho antes de que eso se convirtiera en acción, la carne ya se pudo haber manifestado. Entonces, veamos que no es necesario solo llegar hasta el pecado para que la carne se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se puede manifestar la carne? Primero, en tu pensamiento. ¿Cómo se manifiesta nuestra carne? A través de nuestro pensamiento. Pues vamos a unir lo que hemos aprendido, lo que hablamos hace unos minutos, para poder entender cómo se manifiesta la carne. Entonces recuerda que la carne y el espíritu están en oposición, como los dos imanes. No, uno le huye al otro. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de la carne en nuestros pensamientos, es cuando nosotros no pensamos conforme a los planes de Dios para nuestra vida. Cuando mis pensamientos, mi mente, mi voluntad, cuando esta cabeza, que cada uno de nosotros está pensando fuera de la voluntad de Dios. Aquí vamos a ver muchos ejemplos que quiero que los revisemos juntos para que ustedes puedan identificar qué aplica en cada una de nuestras vidas.
Pensamientos de orgullo. Yo soy el experto, es que yo soy el más. A mí que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo no necesito de nadie. Yo sé lo que está bien. Esa es mi vida. Déjenme, yo sé qué hacer. A mí, conmigo no se metan. Pensamientos de orgullo son formas en las que la carne se manifiesta en nuestra mente. Yo creo que ir a la iglesia no es tan importante. Yo creo que desde que yo ore aquí, muy bonito en mi casa, eso yo no necesito la iglesia. Yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo puedo leer la Biblia y yo entiendo. Pensamientos en los que se manifiesta la carne. Pensamientos de odio, pensamientos de celos, pensamientos de envidia, pensamientos donde se manifiesta la carne. También, escucha muy bien estos pensamientos de derrota, de no, es que yo nunca voy a salir de esta circunstancia, yo siempre voy a ser así, yo no voy a poder cambiar esto. Pensamientos de amargura, de quejas, de aburrimiento de las cosas de Dios. Ay, qué pereza otra vez, toca poner el video ese en YouTube para ver qué dicen. Todas esas cosas son pensamientos que se están manifestando en la carne. Y mira, hasta ahora estamos pensando, todavía el pecado no se ha materializado, todavía no hemos hecho nada, solo estamos pensando y ya la carne se está manifestando. En este momento, de hecho, tú puedes estar diciendo, ay, venga, ¿por qué no adelantamos un poquito a este man y miramos entonces la parte final, que es donde concluyen, y ya, ahí se está manifestando la carne, porque tú puedes estar diciendo qué aburrido que está esto. No, pero ¿quién está hablando ahí? La carne. Pensamientos de cómo traicionar a mi familia, a mis papás, a mi esposa, a cualquier persona, de cómo mentir a nuestra pareja, de cómo mentirle a mis papás, de cómo mentirle a mis jefes. Todas esas maquinaciones se están manifestando en la carne. Pensamientos de cómo atraer la suerte. No, venga, pues yo sí oro, pero pues igual mejor también vistámonos del color del día, miremos el tarot, miremos todas las cosas. Eso, cualquier cosa funciona. En Año Nuevo, pues listo, chévere la oración, gloria a Dios, pero hagámoslo de las uvas porque uno no sabe. Pensamientos en los que nosotros vemos cómo se manifiesta la carne. Entonces, primer grupo en el que vemos nosotros que la carne se está manifestando en nuestros pensamientos. Puede que sea un secreto. Tú nunca lo has dicho nada, nadie lo sepa, pero en este grupo de pensamientos que vimos, que están en contra, en oposición, recuerda, en oposición, como los dos imanes, vemos cómo se manifiesta la carne. Piensa que uno de esos imanes era el pensamiento en el que Dios te decía, no eres derrotado, yo vencí por ti, y el otro pensamiento es, eres un derrotado. Entonces el que dice es un derrotado está corriendo, está buscando alejarse del pensamiento que Dios nos dice, yo vencí por ti en la cruz del Calvario. Entonces, eso es la oposición. Por eso es que nosotros tenemos que identificar muy bien cómo se manifiesta la carne en nuestras vidas, para que podamos realmente decirle, Señor, heme aquí, te necesito. Segundo grupo, también se pueden manifestar en mis palabras. ¿Cómo se manifiesta nuestra carne a través de nuestras palabras? Cuando mis palabras, esto, lo que tú escuchas, esto que estamos hablando, no están conforme a la palabra de Dios. Cuando mi boca, mis labios, las palabras que salen de mi boca no muestran el amor, la paz, la bondad, la mansedumbre de Dios, sino que muestran ¿qué? Mi carne. Entonces vimos los pensamientos, ahora miremos el ejemplo de las palabras. Te pongo un ejemplo que nos pasa a todos muy común. Vamos manejando y entonces estamos ahí manejando y pasa alguien se atraviesa, algo tengo que hacer y lo primero que sale de mi boca es que voy a tratar mal a las personas, que porque hizo esto, groserías, malas palabras, diciendo cuánta cosa se me ocurre y todo el mundo gritando y lleno de pleitos, de contienda. Recuerda los primeros que hablamos. Y ahí se está manifestando la carne. Ahí la carne está diciendo, aquí estoy. Y así tú puedes ir en el carro y empiezas a decirle cuántas cosas se le ocurra a la persona que te cerró, que lo que haya pasado, y en el radio escuchando música cristiana y gloria al Señor Jesús, pero tu carne manifestándose a través de tu palabra, de tu boca. Así que ahí también se está manifestando la carne. En la casa, cuando no hablamos con amor, cuando siempre estamos gritando, pero usted por qué hizo eso, pero usted por qué dejó eso ahí, pero usted por qué llegó tarde, pero usted por qué no habla, pero usted... Esas griterías que no conciernen a la paz, se está manifestando la carne, mis amados. Tratando mal a las personas, en mi trabajo, me conocen porque yo soy el más grosero. Uy, ¿usted ha visto eso? No, ese se sabe todas las groserías. Eso, dígale a él que hasta nuevas se sabe, eso se las sabe todas. Chistes de los feos, él se lo sabe, ese.
ahí, mis amados, se está manifestando la carne en nuestra boca. No hemos matado a nadie, no hemos robado, no hemos hecho nada. Hasta ahora vamos en que pensamos y hemos hablado y la carne ya se está manifestando. Así se manifiesta la carne en cada uno de nosotros. Escucha esta porque el Señor viene a traer revelación a nosotros. Palabras también de chismes, palabras de andar siempre criticando y juzgando. ¿Y por qué este hace eso? ¿Y por qué este hace lo otro? ¿Y él por qué no hace ese video? ¿Y por qué no se corre un poquito más para allá? Y le restamos valor a lo que es realmente importante, que es la palabra de Dios. Y mis palabras están criticando, juzgando, en chisme. Y a veces podemos camuflar las cosas. No, mira, yo te lo digo con todo el amor, con todo el buen sentido. Yo lo digo para edificación. Pero lo que estamos diciendo, enmascarado en bueno, es algo que no es concerniente a la paz. ¿Qué está pasando ahí? Que se está manifestando la carne en nosotros. Palabras disfrazadas de buenas intenciones. Y lo que estoy haciendo es hiriendo a los demás, es diciendo mentiras, es dando pie a que se creen pleitos, contiendas, todas esas cosas. La carne se está manifestando en nuestras vidas. No solo la palabra hablada, porque últimamente, mis amados, todos nosotros hemos visto cómo ya casi nos llamamos, ahora las llamadas son menos. ¿Y por qué les digo esto? Porque la carne también se manifiesta en nuestras palabras escritas, en las cosas que nosotros publicamos, en las cosas que nosotros ponemos en nuestras redes sociales, lo que nosotros escribimos. ¿Será que todo lo que nosotros estamos publicando muestra el fruto del Espíritu? ¿O también la carne está hablando ahí? Que si yo publico cosas que van a llevar a contender, cosas que van a llevar a que otra persona piense mal de mí, me genere esas rivalidades, esos pleitos, que en vez de unir va a separar la iglesia, va a separar a los hermanos. Ojo con esas cosas, porque también en esas palabras se puede estar manifestando la carne en nosotros. Recuerden, el Salmo 19:14 decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que lo que nosotros hablemos también sea grato delante del Señor. Ya saben, primero lo que pensamos, segundo lo que hablamos. Y ahora, fruto de estas dos cosas, está el tercer grupo de cómo se manifiesta la carne, y es en nuestras acciones. La misma pregunta de los tres grupos. ¿Cómo se manifiesta nuestra carne? A través de nuestras acciones. Cuando mis acciones están en oposición a la obra de Dios. Acuérdate de esto. Cuando mis pensamientos están en oposición a la voluntad de Dios. Cuando mis palabras están en oposición a la palabra de Dios. Ahora, cuando mis acciones están en oposición a la obra de Dios. Esta oposición es un indicador que te dice: la carne se está manifestando. Estamos como esos imanes. El Señor tratando de tomarnos y nosotros corriendo para un lado, no dejándonos coger, no dejando sujetar mi palabra, no dejando sujetar mis pensamientos, sino dejando sujetar ahora mis acciones. Es decir, cuando mi actuar, cuando como me comporto, cuando como hago las cosas, cualquiera que sea, en mi trabajo, en mi estudio, en tu familia, esas acciones que tú haces no muestran que somos hijos de Dios. En ese momento se está manifestando la carne. Hablemos de los ejemplos, que es lo que hoy el Señor nos está permitiendo revisar para que entendamos que la carne se manifiesta aún en nosotros. Entonces, cuando los pensamientos y las palabras ya las llevo a término, es decir, las materialicé y se convierten en acciones que las personas pueden ver, ahí se manifiesta la carne. Entonces yo puedo estar diciendo: oiga, sí, pero sí es mejor como atraer la suerte, porque últimamente la oración como no ha sido suficiente. Eso fue un pensamiento. Y entonces, ¿qué hice? Estaba en el supermercado y dije: oiga, vea, esto es como para buena suerte. Y lo compré. Esa acción, que fue primero un pensamiento, ya se convierte en una manifestación de la carne. El pecado se materializa como nosotros lo conocemos. Todo lo que nosotros llamamos pecado, eso claramente es una manifestación de la carne. Cuando peleamos, cuando contendemos con la familia, cuando hay engaños en los matrimonios, cuando hay engaños entre las familias, la carne se está manifestando. Son manifestaciones de la carne. Cuando nos dejamos llevar por las adicciones, mis amados, tú puedes decirme en este momento: no, esa parte sí no me aplica, yo no soy adicto a nada, yo no soy adicto a drogas ni nada de eso, no. Somos adictos al celular, somos adictos a las redes sociales. Cualquier adicción, cualquier dependencia
no sea con Dios, no es una dependencia sana, mis amados. Ahí se está manifestando la carne. ¿Qué más? Que cuando nosotros consultamos el tarot, cuando nosotros estamos pendientes de, ay, hoy es el día para, entonces hoy tengo que hacer esto, hoy es un buen día para esto, en mi signo, todas estas cosas, todos los agüeros son manifestaciones de la carne, mis amados. Cuando vamos caminando por una calle y vemos una escalera y es como, uy, yo sé que el Señor me protege, pero evitemos y mejor no cruzamos. Todo eso son manifestaciones de la carne. ¿Y por qué vimos estos 3 ejemplos? No porque los queramos juzgar, mis amados, o porque queramos decir, vean lo malo que somos, no. Es porque con esto vamos a poder identificar que la carne se manifiesta aún en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que como tenemos que, recuerda, primero, ese síndrome del yo soy así, se tiene que ir. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo pienso así, es que yo siempre he pensado, vamos a revisar algunos de los ejemplos. Yo siempre he pensado que yo soy el mejor y yo no necesito a nadie. Ahora las palabras. Yo siempre he hablado así, la gente sabe que yo siempre he dicho esa grosería, ya la gente se ha acostumbrado a mí. El yo soy así en acciones. Ellos saben que yo siempre guardo un billete por allá guardadito en la billetera porque eso es para la prosperidad. Ellos saben que yo soy así. Entonces la primera cosa, ese síndrome se va porque es que no somos así. Nosotros tenemos que reflejar el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces necesitamos ser transformados y al entender que no somos así, el Señor nos recordó que andemos en el Espíritu. Esos pensamientos, esos ejemplos que hablamos en nuestros pensamientos, esos ejemplos que hablamos en nuestra palabra, esos ejemplos que vimos en nuestras acciones, ¿será que estamos andando en el Espíritu? Entonces, para que veas que vamos a facilitarte mucho las cosas, te va a aparecer aquí a continuación un test práctico. Un test práctico, 5 preguntas, por favor, cada uno contéstelas de manera individual, allá en su casita. Estas son de los servicios que ustedes van a decir, uy, menos mal no estábamos en la iglesia porque este hermano nos hubiera puesto a decirlo frente a todos, pero no, esto va a ser individual. Yo voy a leer las 5 preguntas y tú vas a responder sí o no. Así de sencillo. 5 preguntas y tú vas a decir sí o no. Escucha muy bien. En los últimos 15 días tú, sí, tú que estás viéndome en este momento, tú, primero, ¿has realizado una publicación en cualquiera de tus redes sociales con palabras ofensivas, hirientes, groseras o que no conciernen a la paz o a la edificación de los demás? ¿Sí o no? Segundo, ¿has pensado en dejar de ver alguno de los videos de la iglesia porque te parecen aburridos, sientes que hay otras cosas más importantes o te distraes en otras cosas? ¿Sí o no? Tercero, ¿has consultado fuentes diferentes a la Biblia para saber qué pasará en el futuro? Ya saben de qué fuentes estamos hablando. A ver, de pronto la Biblia no dice todo, revisemos a ver qué otras páginas o cosas dicen del futuro. ¿Sí o no? Cuarta, ¿has perdido la paciencia con algún miembro de tu familia o persona a tu alrededor y esto te ha llevado a malas actitudes, malas caras, malos deseos, malas palabras? ¿Sí o no? Tú eres el único que sabe. Y quinta y última, ¿te has quejado por algo de lo que pasa en tu vida? La cuarentena, tu jefe, tu trabajo, la iglesia, tu familia, tu casa, etcétera. ¿Sí o no? Fueron 5 preguntas completamente sencillas. Mi amado, si alguna de esas preguntas te salió que sí, ¿sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno de nosotros necesitamos profundamente de nuestro Señor Jesús. Lo único que quiere decir eso es que esa parte carnal en nosotros, y recuerda, la carne no es solo esto físico, mi mente, mi voluntad, mis emociones se están manifestando. Y lo único que quiere decir que en algo hayas dicho que sí, es que necesitamos del Señor en nuestras vidas, que necesitamos de su poder, que necesitamos de su obra en nosotros. Que hayas dicho que sí alguna, no vayan a empezar en la casa a codiarse. Oye, usted dijo que sí, usted tiene las 5 que sí, usted mejor dicho es el que más tiene carne de nosotros. No, esa no es la idea, mis amados. Si tú diste alguna que sí, no es para venir a juzgarnos, el Señor no viene a castigarnos. El Señor viene con amor a decirnos, esta palabra es para ti. Estos mensajes que vienen, ¿sí? Y acá quiero leerles rápidamente la continuación de Gálatas, ahora 5, versículos 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo único que quiere decir que tú hayas dicho que sí a alguna de las preguntas. Lo único que quiere decir que tú te hayas identificado con alguno de los ejemplos que hablamos en este mensaje. Lo que quiere decir es que necesitamos de nuestro Señor en nuestras vidas. Que realmente no nos podemos perder ninguno de los mensajes que siguen. Porque el día que hablen de alguna de esas manifestaciones de la carne, que yo diga, no, yo, homicidios, no, Dios me guarde, yo no necesito de nada de ese día. Esa palabra va a llegar a lo más profundo de tu corazón y va a poder dar un fruto, pero no de la carne, del Espíritu. Entonces, mis amados, ¿para qué hemos revisado tantos ejemplos? ¿Para qué hemos revisado tantas cosas y casos y este test que no sé cómo les fue a ustedes después? Me contarán, o si no me quieren contar, solo ustedes saben. Pero para lo que funciona este test es para decir, realmente se ha manifestado la carne en mi vida. Realmente no estoy andando completamente en el Espíritu. Realmente aún me faltan muchas cosas por llevar sujetas a la autoridad y a la obediencia a Cristo. Mira lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid. No se pierdan los siguientes mensajes, mis amados. No se pierdan los siguientes videos. Resistid al diablo. Seamos constantes, seamos firmes. Al inicio del año, la iglesia nos dijo, ¿cuáles son los objetivos de este año? Firmes y constantes, creciendo firmes y constantes. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Tienen el Espíritu Santo en sus vidas y es un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Tienen el dominio propio. Resistan al diablo y se va de ustedes. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados. Vamos a ser transformados a través de estos mensajes. Vamos a ser transformados a través de este ciclo. Dios va a venir a cambiarnos. Dios va a venir a hacer una obra que tú al final de este ciclo vas a decir, mira lo que ha hecho el Señor. Mira lo que ha hecho el Señor, porque yo era una persona llena de pleitos, de celos, de envidias, y eso era lo que sabía al inicio. Pero a lo largo de este estudio me di cuenta que mis pensamientos eran pensamientos de idolatría, que mis palabras eran palabras que no eran pacificadoras, que mis acciones buscaban esa ira, esa contienda. Y me di cuenta de todo eso, sí, me di cuenta, pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que me di cuenta que tengo un Dios grande, que me ha transformado, que mira lo que ha hecho. Ahora puedo decir confiadamente, mira lo que hizo el Señor en mi vida, porque Él me transformó, porque Él me renovó. Eso es lo que va a pasar en cada uno de estos mensajes, así que no te los vayas a perder. El Señor que quiere transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que en cada mensaje, en cada palabra, como espero haya sido el día de hoy, tú hayas podido entender algo diferente, hayas podido decir realmente la carne se me está manifestando. Y no solo cuando peco, sino que ahora que vas a ser consciente de esto, digas, uy, esta carne se me está manifestando y por eso estoy pensando esto. Esta carne se me está manifestando y por eso estoy hablando esto. Esta carne está alborotada y por eso estoy haciendo eso. Y cuando lo tengas, como lo decíamos al principio, recuerda, andad en el Espíritu. Resistid al diablo y huirá de nosotros. Espíritu de dominio propio es el que tenemos. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, influenciados por el Espíritu. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Vivimos en este cuerpo de la carne que hablamos, recuerda, no solo esto, sino la voluntad, la mente, las emociones. Vamos a vivir en este cuerpo hasta que lleguemos a la presencia de Dios. No nos vamos a poder zafar de esto. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, vamos a tener esto, y hasta que seamos perfeccionados, hasta que seamos transformados en su presencia, vamos a tener que lidiar con esta batalla. Así que no te pierdas estos mensajes, porque ya que esta batalla va a durar toda la vida, porque toda la vida vamos a tener carnecita, es bueno que tú te prepares de la forma adecuada
y que nosotros podamos decirle no a la carne y sí al Espíritu. ¿Y qué es decirle sí al Espíritu? Si quiero que me transformes, si quiero que me cambies, si quiero que cambies mis pensamientos, si quiero que cambies mis palabras, si quiero que cambies mis acciones, cámbiame a mí, transfórmame, sí quiero andar en el Espíritu. Andemos en el Espíritu, mis amados. Ya que hemos empezado a identificar las obras de la carne, no nos dejemos engañar. No pensemos que era natural de la forma. Sí me había hecho Dios. Dios no nos había hecho envidiosos. Dios no nos había hecho llenos de ira, llenos de contienda. Dios no nos había hecho así. Alejemos ese síndrome del yo soy así y permitámosle al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que nos transforme, que nos cambie y que esas manifestaciones de la carne realmente las podamos identificar y atacar como el Señor nos va a enseñar. Con este tema y con esto voy a terminar. Dios no quiere juzgarnos. Él quiere acercarnos más a Él, perfeccionar su obra, que cada día estemos más cerca a Él, que cada día lo podamos ver cara a cara. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. El trayecto no será fácil. Eso te lo quiero decir desde hoy de la introducción. No va a ser fácil. Y van a haber días que la carne te va a incomodar, que tú vas a decir, ay, ¿por qué está diciendo esto? Eso es mentira, eso no es así, eso no hay necesidad de cambiarlo. No, yo tengo una excusa, es que yo lo digo por esto, yo tengo buenas intenciones. Es envidia, no, es envidia de la buena. En la palabra no dice envidia de la buena, mentiras piadosas, eso es otra mentira del enemigo. Entonces, eso no dice, mis amados. No, en el trayecto te puedes sentir muy incómodo, pero en esa parte incómoda, tranquilo, que el Señor va a estar con nosotros y va a decirte, tranquilo, la carne está incómoda, pero el espíritu está creciendo. ¿Por qué? Por el video que vimos con los dos imanes. Porque la carne está que corre, pero el espíritu está diciéndole, venga para acá, que usted se va a sujetar. Va a ser eso una buena señal. Dios estará con nosotros y veremos su obra en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver vidas transformadas, vamos a ver familias transformadas, vamos a ver personas, hombres, mujeres, vamos a ver jóvenes, niños que se van a transformar porque la manifestación de la carne va a menguar, va a ceder ante el poder de Cristo en nuestras vidas. Finalmente quiero, ya con esto cierro, dejarles una tarea, mis amados, y es revisar esas obras de la carne y ese fruto del Espíritu que están en la parte siguiente de Gálatas. ¿A qué me refiero a revisar? Solo quiero que hagan una lista de cada una de ellas. Su lista de las obras de la carne y su lista del fruto del Espíritu. Lo van a encontrar en los versículos siguientes a lo que leímos hoy. Y cuando hagan esa lista, lo que ustedes van a hacer es mirarse al espejo. ¿Y adivinen cuál es el espejo? Es la palabra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos miremos al espejo? Comparar nuestra vida con esas dos listas. ¿Y qué vamos a hacer? Decir, ¿de qué lista tengo más cosas yo? Eso va a ser un ejercicio personal. Tú vas a decir, ¿de qué lista tienes más cosas? ¿Qué cosas de esas dos listas te describen más a ti? Describen más tus pensamientos, describen más tus acciones, describen más tus palabras. Y dependiendo de la que gane, vas a saber cómo vas a obrar en los siguientes días. No te pierdas, mi amado, lo que viene. Vamos a estudiar cada una de las palabras, cada una de estas obras, una por una vamos a estudiarlas. El Señor va a traer una revelación grande. Bienvenidos a esta aventura que se llama la manifestación de la carne. Una aventura que va a traer grandes bendiciones a tu vida. Puede que duele un poco en algunas cosas, sí. Puede que sea incómoda en algunas cosas. Pero juntos vamos a ver al final la obra gloriosa y poderosa del Señor. Orémosle a Él. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy has venido, como nos dijiste, a prender la luz, a sacar la oscuridad. Y hoy cada uno de nosotros hemos entendido que sí, es cierto que la carne se ha estado manifestando. Que sí, es cierto, en mis pensamientos he entendido cómo se ha manifestado la carne. En mis palabras he entendido cómo se ha manifestado la carne. En mis acciones he entendido cómo se ha manifestado la carne. Pero hoy lo que realmente me llevo en mi corazón es que a pesar de todas esas manifestaciones, tú me quieres cambiar, tú me quieres transformar y te digo, heme aquí, Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser como tú, yo quiero ver la vida como tú, yo quiero hablar como tú, yo quiero moverme como tú, actuar como tú, yo quiero ser completamente hijo tuyo, que realmente pueda decir, heme aquí, Señor, un hijo tuyo tal cual tú lo diseñaste. Por eso queremos darte gracias por esta palabra, mi Rey. Queremos pedirte que
que transformen nuestra vida, que se vaya ese síndrome. Ya no somos así, nosotros somos lo que tú dices que somos, y tú dices que somos hijos tuyos con paz, con bondad, con mansedumbre, con nobleza, con paciencia, con amor. Eso es lo que tú dices de nosotros, no lo que el enemigo quería que nosotros nos creyéramos. Por eso hoy nos decidimos andar en el Espíritu. Hoy le decimos sí al Espíritu. Transfórmanos, henos aquí como una buena tierra, dispuestos a que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, y le decimos no a la carne. Hoy hemos entendido que realmente te necesitamos, que realmente para verte a ti como esperamos verte, Señor, queremos ser santos, queremos ser limpios. Límpianos, Señor. Va a ser un proceso bien hermoso, un proceso muy bonito, pero estamos dispuestos a hacerlo. Límpianos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que veremos tu gloria y tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Hola hermanos, espero les haya gustado la prédica. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo, a nuestro canal de YouTube, y si tienes alguna oración por WhatsApp, háznosla saber. Dios te bendiga.